¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Hola, soy Fabián Rubio y qué gusto podernos encontrar nuevamente para juntos reflexionar desde la Biblia. Una de las preguntas más comunes que todos los cristianos nos hacemos es ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay ocasiones en las que esa pregunta es sencilla de responderlo. Si mi decisión va a contradecir directamente algo expreso que Dios me dice en su palabra, pues simplemente no tomo esa decisión. Pero a lo largo de nuestra vida como creyentes atravesamos adversidades y circunstancias en las que nos vemos forzados a buscar de Dios para poder comprender su voluntad. Esa debe ser nuestra actitud. Y lo importante de esto es que aun cuando nosotros quisiéramos que Dios en su poder nos revele de manera fácil, clara, transparente, oportuna, qué es lo que Dios quiere que hagamos o dejemos de hacer en una u otra circunstancia, en ese proceso de buscar cuál es la guía y la dirección que Él quiere que tome nuestra vida, vamos a hallar mucha bendición. Tomemos el caso de Abraham, por ejemplo, un hombre que tuvo que esperar 25 años para que la promesa que Dios le hizo a él y a su esposa de darles un hijo se cumpliera. Y en esos 25 años, Abraham fue formado por Dios. Abraham fue disciplinado porque él cometió errores. Pero si hacemos una evaluación global de la vida de Abraham, podemos ver que es un hombre que en la espera pudo desarrollar una relación cercana, íntima y personal con Dios. Y eso es lo más importante al momento de nosotros poder reconocer la voluntad de Dios. De allí que, ¿cómo comprender la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo, esta porción, son muy esclarecedores cuando nosotros queremos comprender cómo reconocer la voluntad de Dios para mi vida. En primer lugar, Dios nos dice a través de Pablo que debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debemos aprender a vivir como sus hijos, que debemos vivir bajo las características, las condiciones, lo que nos identifica ahora como hijos de Dios. Y la salvación es fundamental porque lejos de ser únicamente algo que determina nuestra condición eterna, también tiene una implicación aquí en la tierra mientras nosotros vivamos en este cuerpo y en donde nos rodea. De tal manera que la salvación es en primer lugar una oportunidad maravillosa para poder acercarnos a Dios, para poder tener el privilegio de conocer cerca cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. Sin la salvación no pudiéramos hacerlo. En segundo lugar, la salvación nos ayuda a que esta relación que nosotros tenemos con Dios, si nos ocupamos de esta salvación, vamos a poder acercarnos a Dios y a desarrollar una relación cercana con Él. ¿Para qué? Para permanecer cerca de Él y al hacerlo estar conscientes de qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Y en tercer lugar, la salvación es la oportunidad que nosotros tenemos no solamente para conocer su voluntad, sino también para ponerla en acción. ¿Cómo es esto? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo no me ayuda solamente a conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida, sino que también me fortalece para ejecutarlo. Jesucristo dice algo que es fundamental en este proceso de aprender a reconocer la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 2 al 4. Jesucristo les dice a sus discípulos: el que es parte de mi rebaño no solamente anda conmigo, sino que escucha mi voz. Y esto es claro, esto es fundamental. Si nosotros no permanecemos con Jesucristo, si nosotros no estamos cerca de Él, si nosotros no nos ocupamos de nuestra salvación como hijos de Dios,
no vamos a poder escuchar su voz. Vamos a estar acostumbrados a cualquier tipo de influencia que van a distraernos de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando permanecemos junto a Él, aprendemos a escuchar, a reconocer su voz y la diferenciamos de cualquier otra influencia. Ese es el discernimiento, aprender a reconocer qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Escucharle a Dios es fundamental y no podemos escuchar su voz a menos de que permanezcamos junto a Él. El Salmo 32, 8 es muy claro en cuanto a la voluntad de Dios, porque a veces pensamos que Dios esconde su voluntad de nosotros y no es así. Somos nosotros los que no nos ocupamos responsablemente de la salvación. No vivimos como sus hijos. Y si no lo hacemos, entonces Dios no puede producir en nosotros tanto el querer como el hacer, porque no vamos a reconocer por dónde Dios nos está dirigiendo. El Salmo 32.8 decía, es esta clara evidencia de cuál es la voluntad de Dios. Él tiene planes grandes para nosotros y Él quiere revelárnoslo. El Salmo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Qué necesitamos hacer para reclamar esta promesa? Permanecer junto a Dios. Y para ello es fundamental que nosotros reconozcamos que lo primero y más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces vamos a alejarnos de las circunstancias y vamos a enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Pero lamentablemente muchos creyentes buscamos a Dios únicamente por conveniencia, únicamente cuando queremos algo y cuando lo queremos de inmediato. Pero Dios quiere que nosotros desarrollemos con el tiempo en un proceso, una relación cercana a través de la cual lo conozcamos mejor y aprendamos realmente a discernir qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que no. Esto no es sencillo, esto es un trabajo, esto requiere perseverancia, disciplina, requiere fe, requiere confianza en Dios. Pero si no lo ponemos en práctica, entonces vamos a perdernos de la bendición de poder reconocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay 4 herramientas a través de las cuales nosotros reconocemos la voluntad de Dios. En primer lugar, su palabra. Es la manera más importante y efectiva. El Espíritu Santo, a través de la Escritura, nos enseña, corrige, instruye, nos confronta nuestro pecado, porque cuando nosotros estamos en pecado, no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar a nadie, mucho menos a nuestro Padre de los cielos. Pero a través de su palabra, el Espíritu Santo nos revela cuál es la voluntad de Dios. En segundo lugar, por medio de la oración. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no es lo más sensato preguntárselo? La oración es este diálogo que nosotros mantenemos con Dios, y a través de él, de este diálogo, nosotros no solamente le expresamos nuestras necesidades, inquietudes, sino que también aprendemos de él. Y es por ello que es fundamental que nosotros dediquemos intencionalmente un tiempo de oración cuando el momento es el propicio, es decir, lejos de distracciones, en un momento en el que estemos concentrados, no solamente como una oración muy sencilla, rápida, no podemos realmente conocer la voluntad de Dios a menos de que pasemos tiempo con Él. En tercer lugar, las circunstancias. Dios utiliza las circunstancias para que nosotros le conozcamos. Y si nosotros estamos perseverando en su palabra, si nosotros estamos perseverando en la oración, vamos a estar a la expectativa de qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Vamos a estar a la expectativa de que Dios puede abrir o cerrar puertas. Vamos a estar alertas de qué es lo que Dios quiere decirnos. Él va a utilizar cualquier circunstancia para mostrarnos su voluntad. Pero ¿qué requiere esto? Que nosotros estemos en una comunión profunda con Él. Y como decía, esto requiere de tiempo, de trabajo, de esfuerzo. Pero no hay nada más hermoso que cuando le preguntamos algo a Dios, especialmente cuando estamos atravesando situaciones adversas o decisiones
difíciles en nuestra vida o cruciales en nuestra vida, Él evidencia su voluntad. Eso es maravilloso. Y la cuarta es buscar el consejo de personas sabias, de personas piadosas, de personas que muestren un testimonio de fe, que muestren que son creyentes, que viven en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a utilizar estas vidas, estas personas, esta relación que tengamos con ellos para mostrarnos también cuál es su voluntad. Y esto implicará que en ocasiones tengamos que escuchar cosas que no queremos escuchar. Pero en amor y en verdad, las personas sabias van a dirigirnos hacia la palabra de Dios, a buscar, a que busquemos por nuestros propios medios esta dirección de parte de Dios. No hay peor error que el tratar de vivir el cristianismo por medio de otra persona. Y una persona sabia va a reconocer que nosotros, para poder tomar decisiones, necesitamos estar en comunión con Dios. Por supuesto, nos podrá dar un consejo, pero nunca va a imponer su voluntad para nosotros porque sabe que Dios es el que tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. De tal manera, yo te animo el día de hoy a que pienses, ¿cómo es tu actitud cuando estás buscando la voluntad de Dios? Y para esto debes evaluarte dos cosas fundamentales. En primer lugar, ¿qué tan profunda es tu comunión con Dios en este momento? Y en segundo lugar, ¿cuánto te está costando confiar en Él y buscar su dirección sin que tus deseos y preferencias intervengan? Te animo a que te comprometas a trabajar de manera intencional en acercarte más a Dios, permanecer junto a Él y conocerlo mejor. Apóyate en la promesa que Él tiene planes de bendición para tu vida y, sin desmerecer las adversidades que tú estés pasando o las decisiones que tú tienes que tomar, cuando tú lo busques de corazón, vas a reconocer su voluntad, porque no hay nada más importante que la voluntad de Dios, no hay nada mejor en nuestra vida que la voluntad de Dios. Por mucho que tú y yo tengamos una idea que parezca buena, que parezca la mejor, nada va a superar lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Con eso en mente, te animo a que reflexiones acerca de cómo está tu relación con Dios y de qué manera estás tratando de reconocer su voluntad. Cuando nosotros buscamos, cuando nosotros golpeamos, cuando nosotros llamamos, Él nos va a responder. Su condición es que lo hagamos de todo corazón y no solamente por conveniencia. Un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.